Vayamos a la Biblia, al libro de San Lucas, el capítulo 4. Acá Jesús había comenzado su ministerio, se encontraba en la sinagoga que él sabía ir siempre, todos los fines de semana, el día de reposo, donde aún era costumbre también darle a que lean una porción de las Escrituras. Y dice así en San Lucas capítulo 4, versículo 14: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús había vuelto de la tentación en el desierto. Allí había vuelto lleno del poder del Espíritu Santo en su plenitud, donde aún actuaban todos los dones. Dice que la gente lo seguía, se maravillaba de sus enseñanzas, lo buscaban para que les enseñe, para que lo sane también. Y un día de reposo, vino a la sinagoga a la que él sabía estar siempre, y allí le dieron a leer la palabra. La sinagoga era lo que antes era el templo. Cuando fueron deportados a Babilonia no podían tener un templo, pero sí tenían una sinagoga. Una sinagoga era un lugar especial donde se predicaba y enseñaba la palabra de Dios y oraban. Y en la época que Jesús andaba por allí, había alrededor de 300 sinagogas. Podían ser en una casa especial preparada para eso, o de algún justo, quizás que era rico y tenía un lugar más amplio donde podía recibir más gente. Esto era una sinagoga. Allí se le había dado la oportunidad de leer, y leyó en el libro de Isaías. Versículo 18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estaba sucediendo en la tierra desde este momento. Toda la plenitud del Espíritu Santo, toda la plenitud de Dios estaba hoy en la tierra. Ellos mismos lo estaban viendo. Él era el ungido, aquel que era consagrado para este oficio, era separado para este trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Predicar las buenas nuevas de salvación a los pobres. De pronto nos encontramos con que pobre es alguien necesitado. Pobre es alguien que no puede valerse por sí mismo. Necesita del sustento, del apoyo de alguien superior. Dice en Sofonías capítulo 3, versículo 12, hablando acerca de quiénes son pobres. Y aquí no nos habla de pobre el que tiene menos dinero o el que tiene más dinero.
Nos habla del pobre que es ese pobre en espíritu que es necesitado del Señor. Dice en Sofonías capítulo 3 versículo 12: quedarán solo los sencillos y los humildes. Los sencillos y los humildes. No aquellos que son extravagantes, no aquellos que creen que se las saben a todas, no aquellos que son religiosos. Los sencillos y humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Nos habla también de las riquezas. Las riquezas hacen, a veces nuestras riquezas, nuestra comodidad, nuestra salud, nuestra fuerza, nos hace dejar de confiar en Dios. Decimos, pero si yo puedo solo, ¿para qué necesito a Dios? Lo hemos escuchado, lo vemos día a día. La gente confía en lo que tiene, en lo que es. Yo soy una persona importante, yo tengo poder, yo soy un político, yo soy, no sé, un ingeniero. No está mal, pero sí está mal dejar de confiar en el Señor. Dice en Mateo capítulo 5 versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De aquel que es pobre en espíritu, de aquel que es necesitado, aquel que tiene la necesidad de estar al cuidado de Dios y confiar plenamente en Él. Confianza, creer en Él, saber que Él está. El mensaje que Jesús traía para ellos era enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Que esto es una obra directa también del pecado. El pecado es el que quiebra nuestros corazones. Es aquel que los rompe. Es aquel que destroza nuestras vidas. Y en Isaías 1:6 nos da una descripción de cómo queda ese corazón, esa vida. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Cuando entra el pecado en la vida, destruye todo. Cuando aún nosotros mismos somos entregados a vicios, a cadenas, a perdición, somos destruidos. Y aún nuestro físico, nuestra apariencia, nuestro espíritu, nuestro corazón queda envuelto en todo maldición. Dice aquí en Isaías 1:6: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En Jeremías 30, 12 y 13 también dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Solamente en Cristo hay salvación. Llevaba un mensaje muy especial para personas necesitadas. Dice, había venido a libertar a los cautivos y a los oprimidos, a dar libertad, vista a los ciegos y a proclamar el año de jubileo. Traer libertad a los cautivos, aquellos atados, oprimidos, rehenes del pecado. Una libertad así como cuando salieron de Egipto y de Babilonia. Eran esclavos en tierras lejanas y Dios los había traído a la tierra prometida. Esto sucedió cuando estaban allí esclavos en Egipto. Cuando fueron deportados a Babilonia, los volvió a traer. Así también son aquellos cautivos en el pecado. Romanos 6, capítulo 17 y 18 dice: antes ustedes eran esclavos
del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado, se han hecho esclavos de la vida recta. Amén, amén. Imagínate a alguien condenado a cadena perpetua, de por vida. No lo matan porque no lo quieren matar, pero ya ese hombre no tiene vida. Y un día vienen y le dicen, abren la puerta de su celda y le dicen, eres libre. Quizás ese que está ahí ya sin esperanza, desahuciado, sin ganas de vivir, no se quiere ni mover. Pobre. Dice que el pecado te lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Aquel que queda esclavo en el pecado solamente espera la muerte. Y allí me imagino a ese que le abren la puerta de la cárcel. Quizás hace un pasito como no creyendo y después otro pasito tampoco creyendo, hasta que quizás sale medio así, medio de costado y camina despacito esperando que cuando va caminando lo agarren de vuelta y lo metan. Pero Dios no es así. Dios abre las puertas de nuestras cárceles y somos libres. Quita las ataduras y somos libres. Esas cadenas que nos atan y somos libres. Les cuento una historia. Había un hombre que era cautivo. Y las leo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de un anciano mientras trataban de desatar el nudo de un cordón que tenía alrededor del cuello. En él tenía colgado un pequeño saco. El nudo estaba sucio y lleno de tierra. El anciano tenía la cabeza doblada como si llevara un gran peso sobre la espalda. Ya estaba así encorvado. El peso que colgaba de su cuello lo hacía encorvar cada día más. Su cuerpo temblaba y el temor de lo desconocido se reflejaba en sus ojos. Este hombre era Sampeye, jefe africano. No debes confiar en dioses paganos, le habían dicho. Pero el conflicto de siglos de tinieblas y de temor se había posesionado de él. ¿Qué calamidad le sobrevendría si se quitaba este amuleto? De pronto su confianza estaba puesta tan solamente en un amuleto que ya era de carga, de peso. Parado junto al anciano y en silencio, a ver, ¿qué calamidad le sobrevendría si se quitaba este amuleto? ¿No podría conservar por lo menos este? Decía. No, le dijeron. Si realmente crees en el amor y en el poder de Jesús, debes poner tu confianza solamente en Él. Parado junto al anciano y en silencio y comprensivo y sonriendo para infundirle ánimo y confianza, allí estaba el misionero. Sampeye levantó las manos, pero el viejo nudo no podía deshacerse, pues había estado atado por tantos años que estaba completamente sólido el nudo. El terror se apoderó del corazón de Sampeye. Miró el rostro del misionero y entonces hizo la primera oración de su vida, la cual era un grito que pedía auxilio, misericordia y amor. Es el grito de todos aquellos que están encarcelados. Es el grito de todos aquellos que son presos del pecado. Es el grito de todos aquellos que están atados a vicios. El nudo se aflojó y a medida que el cordón se deslizaba del arrugado cuello del anciano,
También una carga pesada caía de su corazón. Alzando el rostro lleno de lágrimas, Sampeye sonrió triunfante. Tomó la mano del misionero en señal de fraternidad cristiana. Amén. Amén. Solamente cuando podemos confiar en el Señor, elevamos nuestra oración. Somos libres. Cuando decimos: ten misericordia, necesito de tu amor, necesito quitar este peso. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que no lo pueden hacer solos. Es más, nosotros no las podíamos hacer solos. Jesús sabía que las cargas no podían ser liberadas solas. Solamente había una sola cosa que lo iba a hacer libres, y era la verdad. Dice en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando conoces a Jesús, eres libre. Cuando realmente entregas tu vida al Señor, eres libre. Cuando comienzas a caminar en sus caminos y sigues mirando a Él, que cada carga, que cada pesar, que cada atadura es entregada a ti, eres libre solamente en Él. Otra de las cosas que había venido a hacer, dice, vino a traer vista a los ciegos, iluminación, vino a traer luz. Vino también a recuperar la vista de estos ciegos. No solo vino a dar luz a aquellos que estaban en tinieblas, sino que también vino a dar vista a aquellos que estaban ciegos. En una ocasión, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Él lo sanó al ciego y le dijo: ve y ofrece tu sacrificio y cuéntale lo que te ha pasado. Y allí los fariseos, los religiosos, comenzaron a preguntarle, y llegó el momento de que no le creían, lo expulsaron. Y dice en San Juan capítulo 9, versículo 35, acá están las dos clases de ceguera que el Señor sana. En este caso había sanado esa ceguera física de que no podía ver de nacimiento. Pero en Él también iba a traer una luz espiritual. Iba a traer esa abrir de ojos espirituales. Leamos. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Cómo puede ser que alguien que se cree religioso puede expulsar a alguien? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad tenía de expulsarlo? Y oyéndole, hablándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le hablaba al ex ciego. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto y él habla contigo. Él estaba delante de Jesús y dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor. Creer en Él te va a hacer libre, va a quitar tu ceguera. Dice, y le adoró. Versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. Ahora sus ojos eran abiertos, ahora podía ver, aún podía ver a Jesús. Y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, allí estaban esos religiosos, que no permiten a Jesús obrar, sino que cierran sus mentes a solamente una religión, un cuadrado, no una vida. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos?, decían los fariseos. Jesús les dijo: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Se habían dado cuenta que eran ciegos, que tampoco habían podido ver a Jesús. Jesús anduvo por la tierra
haciendo milagros, prodigios. Él era el Mesías y ellos no lo pudieron ver. Su ceguera espiritual, su religiosidad no le había dejado ver. Otra de las cosas que había venido a hacer Jesús, dice, a proclamar el año del jubileo, el año de la buena voluntad. ¿Y qué es jubileo? Dice que es un año donde se cancelan todas las deudas de toda la nación. Oh, qué lindo, ¿no? Miren que ahora sea jubileo y digan, bueno, a ver, ¿cuánto deben de la tarjeta Credimás? 1,000 pesos. Libre. La naranja, 3,000. Libre. Y la Visa, esa estoy hasta las manos, 20,000 pesos. Eres libre, no debes nada. ¡Ah! Soy libre, no tengo deuda. Esto pasaba, esto sucedía el año del jubileo. De un sopetón así, borrón y cuenta nueva, arranca la hoja, no debes nada. Todo un paraíso para aquellos pobres endeudados. Y no solo eso, también era un año de una reforma agraria. Las familias podían volver a tomar las parcelas que habían sido quitadas. Se repartían en parcelas iguales, donde aquellos que no tenían tierra ahora podían tener tierra para trabajar, sustentarse. Aquellos que no tenían justicia, aquellos que eran desahuciados, podían volver a sus posesiones. Eran abiertas las puertas de aquellos esclavos aún que habían sido comprados. Y le dice, ahora eres libre, te puedes ir, tu tiempo ha llegado. Quiero decirte algo, mi hermano, tu tiempo ha llegado. Ese tiempo donde no tienes que estar encarcelado ha llegado, donde no tienes que ser esclavo del pecado, donde no tienes por qué cargar con ningún vicio. Dios te ha hecho libre. Jesús vino para dar vista. Jesús vino para sanar. Jesús vino para libertar. Solo confía en Él. Solo entrégale tus cargas a Él y Él va a hacer. Dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva criatura es algo distinto a lo que era antes. Una nueva creación. No necesitas vivir arraigado al pasado. No necesitas que el pasado te sostenga. Dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La traducción original de esta parte del versículo dice, las cosas viejas pasaron, es las cosas viejas van pasando y he aquí cosas nuevas van sucediendo. Tú eres día a día, Dios te va a ir enfrentando con cosas que te han esclavizado. La puerta está abierta, mi hermano. Y allí tú tienes la decisión de decir, este pecado, esta carga, también la entrego a ti. Y eso viejo ya está pasando. Y algo nuevo Dios está haciendo. Por eso dice que somos transformados de gloria en gloria. Dios hace una obra progresiva en nuestras vidas. Por eso es necesario permanecer. La obra que el Señor comienza en el momento que tú entregas su vida, dura hasta que Él te lleva. Todo ese tiempo Él ha estado trabajando. ¿Sabes por qué Él te ve santo?
Quizás no te ves santo tú, no se ve santo ni siquiera tu hermano, no te ve santo. Oh, pero él ya ve allá la obra terminada. Sí, no, mira, ha sido redimido por la sangre de Cristo. Yo veo a mi Hijo Jesucristo en su vida. Yo no estoy viendo, no sé, a Joni, yo no lo estoy viendo a él. Yo lo veo a Jesucristo en su vida. Veo una obra completa, aunque nosotros todavía no la veamos. Pero empieza a caminar, lucha cada día, sal de tus prisiones. Cantábamos estas canciones de libertad, no sé, parece que yo le di las canciones a Juan, pero el Espíritu es el mismo. Y agradecía a Dios porque Él es uno y porque Él nos enseña y porque Él trae libertad. ¿Qué libertad? Libertad para adorarle, libertad para cantar, libertad para orar, para decir, libertad para decirle: esto también es un peso que agobia, que me tuerce, y entregárselo a Él. Había algo que había sucedido allí, en esa región, justamente en Nazaret, justamente donde Jesús había ido, justamente donde había leído el libro. Y dice en Marcos capítulo 6, versículo 3 al 6, qué triste lo que había pasado acá. Conocían a Jesús, lo habían visto, se habían criado con Él. Y de pronto podían ver lo que todos vemos, pero no podían ver lo que Dios estaba haciendo. Muchas veces nuestros ojos terrenales ven aquí nomás, no ven allá. No tienen fe, no tienen esperanza, no hay confianza. Dice, y se burlaban. Veo una nueva traducción, la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo. Y se burlaban. Es un simple carpintero, decían, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas vienen aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Cuando Jesús había dicho: hoy se ha cumplido esta palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar, a dar libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. ¿Quién te crees vos, Jesús? De pronto le decían. Pero sí, trabajábamos juntos en la carpintería, comíamos juntos, dormíamos en la misma pieza. Ahora venía a hacerte el Hijo de Dios. ¿Quién te cree? Y no creyeron en Él, dice. Se negaron a creer en Él. Entonces Jesús le dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. ¿Sabes quiénes son a veces nuestros enemigos? Haciendo un paréntesis, son los de nuestra propia casa. Aquellos que no creen la obra que Dios ha comenzado a hacer y siempre están dando. ¿Y cómo vas a hacer vos? Si a vos te conozco de chiquito. Juntos salíamos a chorear naranja, ¿te acordás? Y ahora venía a hacerte el santo. Y así. 5. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlo. Y estaba acostumbrado a su incredulidad. Hay algo que va a detener la bendición de Dios. Hay algo que va a impedir que Dios obre en nuestras vidas y en la de otros. ¿Sabes cuál es? La incredulidad. Y no creyeron en Él. Y no pudo Él hacer milagros. Cuando tú crees en Dios y confías en Dios, sepa, yo les aseguro, la Biblia le asegura, Dios le asegura,
le asegura que Él completará su obra en cada uno de ustedes a su tiempo. Amén. 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 Porque tú eres libre. Él ya te hizo libre. Cuando has comenzado a creer en Él, ya te ha hecho libre. Camina en su libertad, alábale en su libertad, ora con libertad, búscale con libertad. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre. Y puede ponerse de pie. Puede ponerse de pie y orar conmigo y agradecerle a Dios también por la libertad que Él nos ha dado. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú nos has hecho libres. Gracias, Señor Jesús, porque tú has llevado nuestras cargas. Señor Jesús, y si hay algún hermano en esta tarde, en esta mañana, Señor, que no sabe que es libre, yo te ruego que tu Espíritu Santo toque su vida, sea libre de esa carga, sea libre de esa ceguera. Señor Jesús, aún cargas de sanidad, Señor, que tú traigas sanidad sobre las vidas, o esa opresión pueda salir de ellos y sepa que es libre, que el pecado no domina su vida, sino que tú le has hecho libre, Señor Jesús. En esta mañana y aún desde el momento que hemos creído, tú nos has hecho libre y somos libres en el nombre de Jesús. Somos libres en el nombre de Jesús. Amén.